Dios lo bendiga, hermanos. Aquí el hermano José Salazar. Hoy quiero hablarles de un tema que es muy importante, que es la sabiduría de Dios. Muchas veces nosotros nos dejamos engañar por diferentes corrientes, diferentes doctrinas, diferentes tipos de actitudes a las cuales nos llevan a una, vamos a decirlo, una necedad, algo que la cual Dios no quiere para nuestras vidas. Y es muy importante que todos entendamos cómo nosotros podemos obtener la sabiduría de Dios, que es la única sabiduría la cual a nosotros nos va a llevar a tener una vida de victoria, una vida la cual nosotros podamos alcanzar las metas que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Y muchos de nosotros sabemos que el principio de la sabiduría, como está escrito en Proverbios 1.7, dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero muchos no entienden que el temor a Jehová es un llamado a la consagración. El temor a Jehová es que tú te apartes del mal, que tú te apartes de una vida de inmundicia, una vida de pecado, una vida a la cual tú no vas a satisfacer los deseos de la carne. Cuando tú comienzas a apartarte para Dios, una vida consagrada para Dios, quiere decir que tus ojos son consagrados para servirle a Dios, que tu boca es para hablar lo que Dios pone en tu corazón, que tus oídos son para oír lo que Dios tiene para ti. Una vida de temor a Jehová es una vida consagrado, apartado para Dios. Si nosotros leemos las Sagradas Escrituras en el libro de Daniel, en el capítulo 1, dice las Sagradas Escrituras, y quiero que lo lean, Daniel capítulo 1, del versículo 3 al 5, dice así. Dice: y dijo el rey Aspenas, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiesen tacha alguna de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios de ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey, y el vino que él bebía, que los criase 3 años, para que al fin ellos se presentasen delante del rey. Fíjense bien, el rey quería que ellos comieran de su comida y bebieran de su vino, bebieran de su porción, porque para él, en su entendimiento o en su sabiduría, la sabiduría de él venía de lo que él comía. ¿Por qué? Porque lo que él comía era algo en la cual era sacrificado a dioses. Y él pensaba que ingiriendo esos alimentos y tomando ese vino que era sacrificado a diferentes ídolos y dioses, él iba a tener la sabiduría y el entendimiento de esos dioses. Yo quiero que tú entiendas eso, porque cuando ellos adoraban y sacrificaban a esos ídolos, Pablo dice que a los demonios lo hacen. Es decir, que la sabiduría que venía sobre Nabucodonosor o sobre esos diferentes sacerdotes eran influenciados por diferentes tipos de espíritus. Escucha bien esto, porque esa sabiduría venían de espíritus demoníacos. Y yo te lo voy a enseñar. Eso está en primera Timoteo capítulo 4, versículos del 1 al 5. Dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, que por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Ellos escuchan espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Ellos eran influenciados en su propia sabiduría, en su propio entendimiento. Una mente cauterizada es una mente a la cual está atrapada en un pensamiento, en un argumento, a la cual impide que Dios pueda darle el razonamiento o mostrarle la verdad, porque ese argumento les impide. Porque su mente está cauterizada por espíritus engañadores, por demonios, doctrinas de demonios. Y asimismo muchos, al no consagrarse, a no apartarse para Dios, están recibiendo una sabiduría que no viene de Dios, que están siendo influenciados por diferentes tipos de espíritus.
Y eso era lo que Daniel quería evitar. Y por eso dice en el versículo 8, en Daniel capítulo 1, versículo 8, dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se lo obligase a contaminarse. Él no quería perder su consagración, porque él sabía que al contaminarse con esa comida y esa bebida que sacrificada a los ídolos, él iba a contaminar su corazón, iba a permitir que estos espíritus engañadores viniesen sobre su conciencia y cautivaran su conciencia. Así muchos hoy en día, por eso es que tú puedes ver tantas doctrinas, tantas creencias, tantas religiones, tantas ideologías de las cuales se han creado, es porque están siendo influenciados por espíritus engañadores. Jamás un hombre que se consagra para Dios se va a dejar influenciar por estos espíritus engañadores. Un hombre que se consagra para Dios va a ser alguien que va a ser influenciado por el Espíritu Santo de Dios, porque Dios habita en la altura y en la santidad. Dios habita en la santidad, quiere decir en un hombre o una mujer consagrada para Dios. El que va a influenciar su vida va a ser el Espíritu Santo de Dios. Y miren lo que dice luego. Dice: y puso Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misaías y Azarías: te ruego que hagas prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua de beber. Es decir, comida que no era consagrada, comida que no era sacrificada a los ídolos, en la cual se contaminaba el rey Nabucodonosor. Y luego dice: compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen con la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días, y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar, que llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres a estos 4 muchachos, dice, escúchenme lo que dice: Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y en ciencia, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey, y en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos astrólogos que había en todo el reino. Los consiguió 10 veces mejores. ¿Por qué? Porque sobre ellos estaba un espíritu que era superior a la sabiduría que tenían todos los demás jóvenes, porque era el Espíritu Santo el que comenzó a darle sabiduría, inteligencia a todos estos jóvenes, a estos 4 jóvenes. Yo quiero que tú entiendas que en tu consagración tú estás viviendo en el temor de Dios, que es apartarse del mal. Y en tu consagración tú vas a poder tener la sabiduría de Dios. Pedro y Juan fueron encarcelados, tú lo puedes leer, eso está en Hechos capítulo 3 y en el capítulo 4. Dice las Sagradas Escrituras que los sacerdotes decían, cuando los escucharon ellos hablar con tanta sabiduría, decía: estos muchachos son del vulgo, ¿de dónde han hallado tanta sabiduría? Y era porque el Espíritu Santo había reposado sobre ellos y ellos podían hablar con fluidez la palabra de Dios. Y luego dice la Sagrada Escritura que ellos fueron liberados, que ellos oraron para que Dios les diese el poder para hablar con la palabra de Dios con denuedo y hacer milagros y sanidades y prodigios. Y dice que el lugar tembló y fueron llenos del Espíritu Santo. Y luego ellos comenzaron, dice, a hablar la palabra de Dios con denuedo.
¿Por qué? Porque sobre ellos vino la sabiduría, el conocimiento de Dios. Si tú te consagras, tú vas a ver que el Espíritu de Dios, que es la sabiduría, va a venir sobre ti y vas a poder hablar la palabra de Dios con denuedo. Dios te va a dar una sabiduría para que tú puedas emprender tu negocio, para que tú puedas emprender en tu trabajo. Tú te vas todos se van a dar cuenta que sobre ti va a estar una sabiduría que va a estar mayor, pero tienes que consagrarte, porque el principio de la sabiduría es el temor de Dios, y el temor de Dios es apartarse del mal, es consagrarte, consagración. Si quieres sabiduría, conságrate. Ese es el principio. Para terminar, vamos a leer el libro de Proverbios en el capítulo 8, del versículo 1 al 16. Dice así: no clama la sabiduría y da voz la inteligencia. Escuchen lo que dice. La sabiduría clama. ¿Cómo una sabiduría, algo que es un objeto, va a clamar? Está hablando del Espíritu Santo de Dios. Si tú te vas para Isaías 11, versículo del 1 al 3, dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará, miren lo que dice, sobre él el espíritu de sabiduría. Reposará, dice, el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y del temor a Jehová. Y les hará entender diligentemente en el temor de Jehová. Es decir, cuando tú te consagras, que tú comienzas a vivir por el Espíritu Santo es el espíritu de sabiduría y de conocimiento que habla Proverbios. Él es el que clama, Él es el que llama para dar a entender sabiduría. Tú tienes que entender que la sabiduría de Dios no viene de los que estudian mucho y están, aunque estudiar la palabra es importante, pero no viene de la ciencia, no viene el conocimiento de hombre, viene del Espíritu Santo de Dios. Él te va a dar la sabiduría de Dios y va a evitar que tú caigas en la sabiduría del mundo, que son engañados por espíritus engañadores y doctrinas de demonios. No vayas a caer en ello, no vayas a caer en ello. Amén. Va a venir una segunda parte en la cual nosotros vamos a seguir estudiando acerca de este tema tan importante. Por lo tanto, Dios los bendiga, Dios los siga guiando y que sea el Espíritu Santo de Dios que te dé la sabiduría divina. Amén. Dios te bendiga.